Buenos días. Y vamos en esta mañana seguir hablando del Señor Jesús. Hemos hablado de Él en nuestras oraciones, hemos agradecido por su obra y bueno, como decía José, ¿no? Es bueno y necesario meditar en ello, porque si no, pues podemos perder, ¿no? el valor del amor del Señor y de la obra que Él hizo. Y gracias que tenemos la palabra de Dios, que el Señor lo utiliza para eso, ¿no? Para acercarnos a Él y para hablarnos de Jesús. Voy a bajar un poquito esto. Y bueno, como ya sabéis, hace tiempo empezamos a estudiar el Evangelio según San Juan y vamos a seguir en el capítulo 1. Y bueno, pues también algo que no me cansaré de pedir es que también, como ha orado José, ¿no? que siempre que se hable de la palabra, pues que orar para que se pueda transmitir con fidelidad. Y sí que es cierto de que, bueno, la verdad es que para mí es una bendición el poder coger un libro de la Escritura y seguir desde el capítulo 1, versículo 1 y así ir avanzando, porque así de alguna manera pues las dudas de si hay alguna intencionalidad por compartir algo por parte del predicador pues desaparecen, porque realmente estamos siguiendo de una manera pues continuada un mismo pasaje, un mismo libro, ¿no? Y si hay algo que se repita en el Evangelio de San Juan, pues es porque el Señor ha querido que se repita y porque es necesario. Así que también vamos a leer desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el 28, y también con esto en mente, ¿no? De que el Evangelio de Juan es un evangelio en el que pues, nos presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, y constantemente vamos a ver evidencias de que así es. Y hoy nos vamos a centrar en estos versículos que nos hablan del testimonio de Juan el Bautista, que no es el apóstol Juan que escribió el Evangelio, sino que es otra persona. Dice así, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿y tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía como del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana, y aunque leeremos otros pasajes, pero vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Y no sé si todos conocéis, o yo al menos pues he tenido que
buscar al Señor, ¿no? Porque a veces hay cosas en la palabra que la conocemos desde hace mucho tiempo, estoy hablando por mí al menos, ¿no? Pero después no nos preguntamos por qué bautizaba Juan, si realmente nosotros como vemos en el nuevo pacto en el que vivimos después de que el Señor pagara por nosotros, conocemos el bautismo como un símbolo de aquel que ha conocido al Señor, que es bautizado en agua y simboliza algo que ya ha pasado en su corazón, que es que ha muerto a sí mismo y es resucitado en una nueva vida que el Señor le ha dado, ¿no? Pero ¿cómo que Juan bautizaba si eso todavía no había sucedido, ¿no? Incluso vemos en el Nuevo Testamento como había un predicador que era Apolos, que predicaba el Evangelio de Juan, y el Señor pone en su camino a Priscila y Aquila, creo que es verdad que le corrigen en cuanto al bautismo de Juan, ¿no? Así que vamos a profundizar un poco sobre esto del bautismo de Juan. Realmente esto tiene un inicio en Levítico, cuando los sacerdotes se lavaban, ¿no? Y realmente el bautismo en sí, ni ahora ni antes, limpiaba de pecados, era un símbolo, era una manifestación de algo que había sucedido en los corazones, ¿no? Y si vamos a ver este pasaje en Marcos, aquí lo vamos a ver más desarrollado, en el Marcos capítulo 1. En el versículo 4, solamente leeremos este versículo, quizá no hubiera hecho falta que lo buscáramos todos, pero dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, ¿no? Y era algo que él lo hacía también pues porque él entendía que, tal como había profetizado Isaías, que tenía que hacer y había llamado a hacer esto, ¿no? Y hay algo aquí que yo consideraba pues importante de meditar, ¿no? Si bien esto es algo simbólico, podemos pensar que el cristianismo se basa solamente en símbolos, ¿no? Esto simboliza tal, esto simboliza cual. Y al final lo podemos reducir a una serie de rituales, ¿no? Pero yo meditaba que nunca nos confundamos, que lo que hizo el Señor en la cruz no fue algo simbólico, fue algo muy real, ¿no? Fue algo que Él no fue un símbolo, que aquello que hacía significaba, no era algo muy real, que el Señor nos dice que la humanidad está bajo la ira de Dios cuando todos pecaron, ¿no? Y lo que el Señor Jesús recibió en la cruz no fue un símbolo, fue algo que Él recibió, todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios, el Padre, que debíamos recibir cada uno de nosotros, ¿no? Y su sufrimiento fue real, todo lo que hizo Jesús en la tierra fue real, no es ninguna fábula ni algo que podamos pues diluir, ¿no? Sino que fue todo lo que vamos a ver en el Evangelio es algo pues, muy cierto, ¿no? Y el sufrimiento del Señor no fue algo simbólico, ¿no? Y que es una cosa que meditaba y la comparto con vosotros, ¿no? Entonces también me surgía la duda con esto del bautismo de Juan, si es algo que había introducido él o venía de antes, ¿no? Y si bien es algo que se hacía de antes, pero Juan introdujo algo en este bautismo que antes no se había perdido, ¿no? Y es que en aquel tiempo alguien se bautizaba cuando un gentil, alguien que no era perteneciente al pueblo de Israel, nada que no era judío, pues deseaba conocer al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento, y es en ese deseo, ¿no? de conocer a Dios que se bautizaba, ¿no? Pero Juan hace ver a todos, incluidos los fariseos, los saduceos, todos aquellos que eran representantes de la ley, les hace ver que ellos también necesitan ser bautizados, que no por el simple hecho de pertenecer a la religión judía, por pertenecer al linaje de Abraham, por haber nacido, tenían algún derecho especial o tenían alguna justificación por ese motivo, ¿no? Así que lo que hace Juan es predicar que el arrepentimiento es para todos, que nadie nace arrepentido, ¿no? Que no les daba
ningún estatus ante el Señor el hecho de que hubiera nacido del pueblo judío. Y tenemos que ver que esto, para los religiosos de aquel tiempo, era algo que ofendía. Realmente era ofensivo el que alguien viniera del desierto, que sí que era hijo de sacerdotes, porque Juan era hijo de un sacerdote, pero él no vivía en ese mundo religioso en el que se autojustificaba por lo que hacía, ¿no? Sino que él vivió aislado en el desierto, y que viniera alguien así a decirles que se tenían que arrepentir. Estaba Juan con esa predicación, con eso que decía, estaba rebajándolos de puesto a los fariseos, a los religiosos, y haciéndolos igual que a los gentiles, y eso era tremendamente ofensivo para ellos, porque, como veremos a lo largo del Evangelio, se veían mejores, ¿no? Y les estaba llamando impíos de alguna manera, ¿no? Y por eso se molestaban, ¿no? Así que vemos esta diferencia del bautismo de Juan al bautismo que después el Señor Jesús nos mandó, ¿no? Nos dijo: id y hacer discípulos y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y realmente hay un versículo en 2 Corintios que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el bautismo que el Señor nos pide que practiquemos hoy en día es este, ¿no? El que somos, pues, el que refleja, el que da testimonio de que hemos nacido de nuevo en Cristo, ¿no? Y algo que también me tuve que buscar en la palabra, ¿no? Sabiendo esto, sabiendo de que era el bautismo de Juan, ¿por qué el Señor Jesús se tuvo que bautizarse? Es algo que me chocaba, ¿no? Porque quiere decir esto que Jesús debía ser bautizado para arrepentimiento de pecado. Y yo creo que son preguntas, cuando vemos algo en la Escritura que no entendemos, yo creo que conviene que profundicemos y que busquemos, y Señor, que compartamos con otro hermano. Esto de la Escritura que hay, lo he escuchado muchas veces, pero nunca me he parado a meditar y pensar el por qué es así, ¿no? Y me gozaba que esta duda que surgía en mí la tenía el mismo Juan el Bautista, porque cuando va Jesús a bautizarse dice: pero ¿cómo que vienes tú a mí a que yo te bautice? Vamos a leer el pasaje, está en Mateo capítulo 3. Y me daba cuenta que cuando dudamos, pues tenemos la palabra que nos contesta, y a veces con dudas de la propia palabra, como muchos hermanos que dicen, ¿no? La Biblia se responde con la Biblia, ¿no? Así que en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fijaros lo que dice aquí, ¿no? Dice que el Señor Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús aquí cuando estaba bautizándose? Bueno, realmente creo que sabemos lo que todos los que estamos aquí, ¿no? Y que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, lo que hizo fue identificarse con el pecado de la humanidad y morir por ese pecado, ¿no? Y aquí, en este bautismo, aunque él no necesitaba realmente en la cruz, él no necesitaba morir por sí mismo, él no necesitaba pagar por los pecados del Señor, porque era perfecto, era sin mancha, no se merecía eso. Pero aquí ya estaba identificándose con la humanidad de alguna manera, ¿no? Pienso. Y por eso él quiso ser bautizado, y por eso le dice esto, ¿no? Conviene que cumplamos toda justicia, ¿no? Y aquí vemos que justamente después de bautizarse, Dios el Padre dice: no, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Es el único en el que Dios se complace, ¿no? Por su vida, por su perfección, porque era el Hijo de Dios. No había nada más, nadie más, ni nada más que podamos hacer en el que
Dios el Padre se pueda complacer, ¿no? Así que el bautismo es... Dios nos ha mandado que bauticemos, ¿no? Y que demos testimonio de esta manera. Pero tenemos que hacerlo simplemente con obediencia a lo que el Señor dice en su palabra, pero no porque sea algo que si no te bautizas no eres salvo, sino que sea algo necesario para ser salvo, ¿no? Porque la complacencia de Dios no está en lo que hagas, ni siquiera en que sigamos unos rituales de una religión llamada cristianismo, en que participamos de la Santa Cena, en que hagamos esto, que hagamos lo otro. Lo hacemos por obediencia a Dios, pero no para ganarnos la complacencia de Dios ni su favor, ¿no? Su favor lo tenemos porque el Señor Jesús ha muerto por nosotros, ¿no? Así que lo que hagamos, que nos pide el Señor, que sea simplemente por obediencia, no para tener más aceptación de Dios, ni pensar que Dios se complace más de ello, ¿no? Dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos dice en Tito también, un pasaje que a mí me gustaba mucho, nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y aquí eso no sé si os recordáis cuando hablamos de los peros del Evangelio, ¿no? Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras, de nuevo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que vemos que quien nos regenera y que nos lava es el Espíritu Santo, ¿no? Por la sangre del Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado, como el mismo apóstol Juan dice en una de las cartas posteriores. Así que volviendo a Juan, donde hemos empezado, en el capítulo 1, vemos que creo que podemos tener un poco más claro ahora qué significaba este bautismo de Juan. Y también, como es algo que ya os dije al principio, de que iré saliendo en toda esta serie, es que vemos aquí las personas, los fariseos, centrados en Juan, en quién era, en lo que hacía y por qué lo hacía, sin realmente ver al Señor en de todo esto, ¿no? Y Juan todo lo contrario, Juan diciendo que no era él, que no era el otro, y queriendo constantemente que fijaran la vista en Cristo, porque no debemos predicarnos a nosotros mismos, ¿no? Vemos primero aquí los fariseos que le dicen: ¿eres tú Elías? Y en esta pregunta que hacen los fariseos, realmente ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento, y seguramente estaban confundiendo una profecía de Malaquías que hablaba de Elías, pero estaban confundiendo, mezclando los tiempos, ¿no? Pero vemos aquí, o me parece ver aquí a estas personas como muy interesados en que Juan no fuera un impostor, ¿no? Porque dice: si ¿quién te ha enviado? ¿Eres profeta? ¿Eres Elías? Y le preguntan: ¿quién eres, no? Y aparentemente hay un deseo, unos celos de la palabra de Dios para que se cumpla correctamente, ¿no? Parece que les preocupa con qué autoridad, Juan, haces esto de bautizar, ¿no? Si no eres ni el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta. Pero detrás de esta actitud aparente de querer que la palabra de Dios se cumpliera pues con fidelidad, realmente ellos tenían un problema con la autoridad, ¿no? Porque vemos que cuando el Señor Jesús se manifiesta, cuando ven la autoridad que tenía el Señor Jesús con las enfermedades, con los demonios, con el pecado, con la muerte, realmente no se quieren someter a Jesús, sino prefieren seguir sometiéndose a sus preceptos, a su religión, y dejan al Señor Jesús
de lado, ¿no? Y aquí hay una pregunta que a mí, pues, esta frase que hay aquí en el versículo 22, la verdad es que me saltaba de la escritura, ¿no? Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? Y esta pregunta es la que os decía, dice, ¿qué dices de ti mismo? Yo me hacía la pregunta, ¿no? Si alguien me pregunta a mí, ¿qué digo de mí mismo? Porque le estaban preguntando a Juan por algo que él hacía, ¿no? Y creo que es una pregunta que delante del Señor conviene que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Qué decimos de nosotros mismos? Los fariseos sabemos lo que decían de ellos mismos. Decían que gracias, Señor, porque no soy como el publicano. Gracias, Señor, que no soy como ese. Y al final sabemos que el mundo constantemente está comparando, y creo que nosotros podemos caer en compararnos con los demás como si nosotros tuviéramos algo especial, ¿no? Y lo único que tenemos es que Cristo ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Y además, como veremos en un pasaje, creo que es en Mateo, esta actitud de vernos mejor, no necesariamente la tenemos que expresar con nuestra boca, es algo que va dentro y el Señor Jesús lo sabe. Y veremos en Mateo como los fariseos hacían algo que aparentaba un arrepentimiento, hacían algo que aparentaba una humillación ante su situación, pero el Señor le revelaba a Juan que era mentira eso que había, eso que profesaban, ¿no? Y también hay algo con esta pregunta, ¿no? En cuanto a compararnos con el mundo. Y esto sé que quizás es delicado, pero también tenemos que ver, en cuanto que no nos predicamos a nosotros mismos, que tampoco nos predicamos como una iglesia local, como un grupo de cristianos distintos, no sé cómo decirlo. Es cierto, ¿no? que a veces pueden haber personas que profesan ser cristianas y realmente, pues, su testimonio y su manera de vivir, pues, realmente no está de acuerdo, ¿no? Con eso que dicen. Pero ¿qué decimos de nosotros mismos cuando vemos eso, cuando alguien nos dice eso? Si es que decimos, por ejemplo, no, pero es que yo soy el cristiano de los auténticos, yo soy de los cristianos buenos, ¿no? Cuando en realidad lo que debería de llegar a nuestro corazón cuando en una situación así tendría que ser un profundo dolor de ver cómo de la confusión que a veces hay, ¿no? Y que el enemigo quiere crear a la humanidad, ¿no? No puede ser en ningún caso puede ser hoy qué bien que yo no soy como esos otros cristianos o como vosotros que se dicen cristianos, ¿no? Y de hecho esto lo meditaba y justo esta mañana lo he podido experimentar. He abierto el móvil y me ha salido un anuncio y que se me perdone si estoy errando con esto, pero al menos lo que he sentido en mi corazón ha sido mucha tristeza, ¿no? Y eso es la verdad, es como he reaccionado. Salió un predicador cristiano, ¿no? Y que decía, es que me lo he apuntado porque no me daba crédito, dice: la gira récord de ventas de todo el mundo llega a Barcelona. Un predicador que su mensaje, la manera de captar, era que que había conseguido batir récord de ventas en ese evento que iba a hacer para predicar el Evangelio, donde decía: vais a reír, va a haber humor, vais a llorar, os vais a conmover. Y yo por dentro lo estoy diciendo y realmente me estremezco porque esa es una estrategia de Satanás para confundir al hombre. Pero que no reaccionamos. Yo no soy como ese, que realmente, y en ese momento de decir: Señor, gracias porque tú guardas lo que son tuyos, porque realmente es muy triste, pero que nunca reaccionemos de una manera en la que, sin darnos cuenta, nos estemos predicando a nosotros mismos que yo no soy como ese. Que en parte sí, pero que realmente el Evangelio es Cristo, no somos nosotros. Entonces,
es algo que cuando vi esta pregunta que dices de ti mismo, yo me tuve que poner delante del Señor. Y esta mañana pues he visto esto, ¿no? Y no parece que sea casualidad. Y vamos a ver como en el Evangelio, en los Evangelios se habla, obviamente se habla de Jesús, que es el centro, pero se habla mucho de los fariseos y de los religiosos. Por lo tanto, si el Señor habla tanto de ellos, también es porque es importante que también escuchemos, no de cara a los demás, sino, como decía también José esta mañana, ¿no? Que hay un religioso, todos llevamos un religioso dentro de nosotros, ¿no? Y vamos a ver esta actitud de los fariseos en Mateo. Vamos a volver a Mateo 3, donde estábamos antes, sin perder Juan 1. Mateo 3, versículos del 5 al 9. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos fariseos y saduceos venían al bautismo, a su bautismo les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y fijaros aquí algo que solo fue posible que el Señor pues revelara a Juan, ¿no? Que era el corazón de estos fariseos y saduceos. Y es un poco contradictorio, no es la palabra, ¿no? Pero les dice Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y yo pensaba, pero bueno, si lo que estaban haciendo los fariseos de ir a bautizarse era un fruto de arrepentimiento, aparentemente era un fruto de arrepentimiento, porque estaban mostrando de que realmente pues, necesitaban arrepentirse, ¿no? Y se estaban mostrando que necesitaban arrepentirse, pues también aparentemente había una humillación de su situación delante del Señor. Y fijaros lo que les dice, ¿no? Juan, una palabra muy fuerte, generación de víboras, ¿no? Y dice que decían, para ellos mismos no lo expresaban con palabras ni alardeaban aparentemente, pero para ellos mismos decían, Abraham tenemos por padre, y eso nos da un estatus, somos de la religión judía y realmente delante del Señor pues Él nos ve distintos por este motivo, ¿no? Y es que el Señor escudriña el corazón, ¿no? Y gracias al Señor que tenemos su palabra, que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, ¿no? Y nos muestra lo que hay en su corazón, porque como dice Jeremías, el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, ¿no? Y también meditaba, ¿no? Con esto de los frutos. Nos dice en la Escritura, en otro lugar, dice, por los frutos los conoceréis. Y es así. En primer lugar, porque lo dice la palabra, ¿no? Y si un árbol da malos frutos, realmente es mala señal. Pero yo veo aquí a los fariseos queriendo generar ese fruto, queriendo por ellos mismos, bueno, pues si hay que bautizarse, pues me voy a bautizar. Y no era un fruto que nacía de un arrepentimiento, ¿verdad?, de corazón. Era perseguir el fruto en lugar de tener a Dios, de vivir la vida de Dios y que esa vida de Dios dentro de ellos generara ese fruto. Y me acordaba de un ejemplo que es muy bueno, que creo que muchos que estamos aquí conocemos a Pedro San Jaime. Él es valenciano. Como sabéis, en Valencia pues está lleno de naranjos, ¿no? Y él explica, porque su padre sabe de huerto y de la tierra y demás, ¿no? Y él decía que un naranjo, por sí solo, cuando está plantado, ese naranjo por sí mismo nunca va a dar buen fruto. Y de hecho aquí en Masquefa, en la calle que hay ahí abajo, hay una calle que está llena de naranjos, y son naranjos que son bonitos, se ven fuertes, tienen unas hojas verdes bonitas que hacen contraste con el color de naranja
Y son árboles que dicen, mira, esos árboles dan fruto, pero ese fruto no sirve para nada, no se puede comer. Tú lo ves, es apetecible, y si no conoces, dices, bueno, pues yo cojo esta naranja y me la como y te vas a llevar un chasco, ¿no? Y Pedro decía que para que un naranjo dé buenos frutos, la única manera que dé buenos frutos es que sea injertado por un naranjo bueno, un naranjo que no sea silvestre, y es injerto en ese árbol el que va a hacer que esa vida fluya por dentro de ese naranjo, que sea regenerado y que el fruto que dé sea bueno para comer. Y Pedro va mucho más allá, ¿no? Dice que era triste ver cómo había naranjos que los cortabas a ras del suelo, pero la raíz seguía estando, y que era tremendo ver cómo de la raíz salían otros brotes que empezaban a crecer con muchísima fuerza y con aparentemente buen fruto, pero seguían sin estar injertados. Así que cuando obedezcamos al Señor, no sea para buscar el fruto, porque el fruto, el que lo produce, es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y es cierto, por los frutos los conoceremos, y es así, pero que no caigamos en el peligro de buscar los frutos para que eso también nos justifique de que estamos en lo correcto. Y de hecho hay un pasaje también muy conocido que dice que somos cartas leídas, y vamos a buscarlo porque también tenemos enseñanza. Aquí en 2 Corintios 3, los primeros 6 versículos. Está hablando Pablo a los Corintios y dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fijaros aquí cómo habla de cartas leídas, pero habla de que es una carta de Cristo escrita por el Espíritu Santo. No es algo que podamos escribir nosotros ni ponernos un cartel de fachada en el que y con eso pensemos que vamos a ser cartas leídas. Es algo que el Espíritu Santo escribe en tablas de carne del corazón. Y sigue diciendo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Me daba cuenta como tenemos estas advertencias del Señor para que el fruto que sea del Espíritu, que no miremos de fabricarlo nosotros. Que el Señor y es algo que creo que por mucho que estemos hablando, es el Espíritu que nos lo tiene que revelar a nosotros, ¿no? Entonces no tenemos que obedecer al Señor. Claro que debemos obedecer al Señor en todo lo que Él nos dice, ¿no? Pero que no sea persiguiendo el dar ese fruto como algo nuestro, sino que sea algo que realmente el Espíritu sea el que lo escriba en nuestras tablas de nuestro corazón, porque Él es el único que puede obrar en nosotros. No somos nosotros mismos que obramos en nosotros. Y vamos a volver a Juan y vamos a ver, porque aquí realmente hay como 3 días, ¿no? Y hoy no veremos el tercer día, pero en el primer día vemos cómo se nos explica del testimonio de Juan, y ahora vamos al segundo día, que es cuando el Señor Jesús viene, ¿no? Y fijaros aquí que vemos un pasaje que conocemos mucho, pero creo que conviene y es bueno, ¿no? y enriquecedor y edificante que cuando leemos la palabra que podamos tener en cuenta el contexto, cuando se escribió y a quienes estaba hablando Juan y lo que estaba diciendo y qué era lo que se vivía en la sociedad de aquel tiempo. En primer lugar, vemos que Juan recalca aquí que
Jesús es el que quita el pecado del mundo. No es ni el bautismo que él estaba practicando, pero que eso no quitaba el pecado, sino que el que quitaba el pecado era Jesús, ¿no? Y también vemos que esto estaba dirigido a muchos religiosos judíos que seguramente pensaban que obedeciendo lo que el Señor había dicho, hay que sacrificar un cordero para mis pecados y tal, y una rutina así que lo hacen simplemente que hay un cambio de corazón y pensaban que con eso pues tenían ganado ya pues algo, ¿no? Pero realmente no entendían, hacían esa práctica de sacrificar el cordero, pero no entendían que era necesario que hubiera alguien que capaz de poder morir de manera sustitutoria por ellos, cargando el pecado de ellos, ¿no? Porque no acababan de ver que la ira de Dios estaba sobre ellos. Ellos se veían bien con Dios por lo que estaban practicando. Y aquí, este versículo, pensándolo de esta manera, es muy, muy impactante. Fijaros que el pueblo judío en aquel tiempo estaba oprimido por el Imperio Romano y eran sus enemigos, por un lado, y esperaban al Mesías, el liberador, ¿no? El Salvador. Y aquí que no dijera Juan, he aquí el Rey Todopoderoso, glorioso, que os va a librar de los romanos, que los va a fulminar, sino que dice, he aquí el Cordero de Dios. Y pensar, debemos ponernos en la situación de aquel entonces. Un cordero, nosotros lo vemos como un animal que no tiene nada de gloria, es un animal débil, no tiene fuerza, y lo digo con temor esto, pero ellos criaban los corderos para comerlos o para sacrificarlos. Eso era el destino de un cordero. Y que Juan dijera que el Mesías, y además por primera vez estaba señalando a una persona en concreto, que era Jesús que venía, que dijera, he aquí, y que presentara al Mesías como un cordero, eso los fariseos dicen, Juan, ¿qué estás diciendo? Pero si nuestro Dios, el Dios de nuestra religión, tiene que venir y librarnos de toda esta opresión. Y qué ironía, ¿no? Porque quizá ellos pensaban que el Mesías iba a venir a matar a sus enemigos, al final fueron los enemigos y ellos mismos que acabaron pues matando al Mesías, ¿no? Y este es el Evangelio, ¿no? Jesús vino como un cordero. Y realmente es estremecedor si lo vemos de esa manera, ¿no? Y Juan aquí les está haciendo ver que el problema no son los romanos, que el problema no son vuestras circunstancias, vuestras dificultades, vuestro entorno. El problema sois vosotros mismos. Y esto era ofensivo. Y lo es hoy día en el mundo, es ofensivo. El problema está en vosotros, está en vuestro corazón. Por eso necesitáis un cordero, alguien que tiene que cargarse, un cordero inocente, que de manera injusta tiene que cargar con vuestros pecados y llevarlos a la cruz, ¿no? Y esto fue algo muy impactante para aquel entonces. Y no sé, es algo que es un pasaje que conocemos mucho, ¿no? Pero que Juan dijera eso por primera vez, que el Mesías era un cordero, pues no encajó en la mente de muchos, ¿no? Y hubo otra cosa aquí que me impactó bastante, en el versículo 31. Bueno, vamos a leer el 30 para no saltarnos, ¿no? Que está Juan hablando de Jesús y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Recordemos de qué familia viene Juan. La madre de Juan es Elizabeth, una persona de avanzada edad, además, y que era estéril. Y cuando María está embarazada, María va a ver a su pariente Elizabeth. Tenían relación y no quiero especular, ¿no? Pero me imagino que si nada más concebir María, pues se va a ver con Elizabeth, pues aparte que eran parientes, como nos dice la Escritura, pues seguramente tendrían bastante comunicación y hablarían de cómo va el embarazo y esto y lo otro, ¿no? Y vemos que cuando María va por primera vez, Juan, siendo
un bebé en el vientre de Elizabeth da un salto cuando viene a María, ¿no? Pienso de que seguramente Juan estaría con Jesús en su niñez, en su infancia, en su juventud. Y Jesús era perfecto desde que nació, desde que nació en toda su niñez, no tendría una mala contestación a los padres, nada. Es algo, no sé, espectacular, ¿no? Y Juan vio eso. Y ahora Juan dices que no le conocías, pero si seguramente le dice que puede que estas fueran primos. Y dice que Juan no le conocía. De hecho, en el versículo 26 también les dice a los fariseos que en medio de vosotros está uno que no conocéis, ¿no? ¿Y a qué se refería Juan cuando dice que no le conocía? Y el tema es que Juan no le conocía como el Cristo, ¿no? Hasta que el Señor se lo reveló, porque dice en el 33, de nuevo dice, y yo no le conocía. Y fíjate que aquí Juan también se está quitando de encima cualquier mérito y lo está dando todo al Señor. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, que era Dios mismo, dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que él es el Hijo de Dios. Y bueno, ¿no? que vemos, como también veíamos en el domingo pasado, de que al final es el Padre que revela al Hijo, el Hijo que nos lleva al Padre, ¿no? Y me chocaba esto, ¿no? De que el conocer simplemente a Jesús como alguien que tuvo una vida ejemplar, que dijo muchas cosas muy ciertas que la sociedad le iría muy bien escuchar a Jesús y tal, si es lo que tú quieras, pero realmente si no vemos a Jesús como el Hijo de Dios, y si eso no nos revela el Espíritu Santo, y no nos damos cuenta de que Él ha sido el Cordero de Dios que nos ha sustituido en la cruz, y que es únicamente por ese motivo por el cual somos libres de la ira de Dios, pues realmente no vamos a ver a Jesús como simplemente como alguien ejemplar, ¿no? Y el Evangelio de Juan se nos muestra a Jesús como quien era, ¿no? Como el Hijo de Dios. Y fijaros que el ministerio del Señor Jesús en la tierra empezó justo después de esto, ¿no? Que él fue bautizado, fue tentado, empieza su ministerio y vemos cómo empiezan a haber milagros, se empiezan a ver evidencias de que Jesús tenía un poder especial, no era alguien especial, pero Juan, sin ver esto, sin ver todo este ministerio de Jesús, él ya pudo conocer a Jesús como su Salvador, ¿no? Porque al final es por fe, es por gracia, por medio de la fe, que somos salvos y que el Señor nos revela que necesitamos a Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que necesitamos su sacrificio, ¿no? Para estar justificados delante de Dios. Y de ahí también meditaba en esto para que podamos conocer al Señor Jesús y conozcamos también cómo hubieron personas como Juan el Bautista, que vemos aquí a Juan el Bautista muy seguro de lo que decía, de lo que hacía, sabía que el Señor le había enviado a esto, sabía que él era el Hijo de Dios, pero más adelante vemos como Juan duda. Juan el Bautista duda y manda a los discípulos que pregunten a Jesús, le dicen, ¿eres tú que había de venir o esperamos a otro? Y a mí me choca que Juan, después de este ministerio tan claro, que Jesús lo apoyó, Jesús le fue a Juan y le dijo, quiero que me bautices, y que después de años Juan tuviera dudas. Yo creo que si tenemos dudas, hermanos, no debemos guardárnoslas, porque vamos a parecer más infieles o no sé qué vamos a llegar a aparentar. Si tenemos dudas, esas dudas tienen que desaparecer. Tenemos que la palabra, tenemos al Señor y tenemos a los hermanos, mira, me pasa esto. Y yo estoy preocupado porque me pasa esto, porque no lo entiendo, pero no queramos hacer una fachada. Porque vemos además que cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, le dicen, oye, que ha venido Juan, que Juan nos ha dicho que te preguntemos si eres tú el que había de venir o que esperemos a otro. Y Jesús, no. Como reacciona Jesús, lo veremos más adelante otro día, pero como reacciona Jesús es, en primer lugar, les dice, decirle a Juan lo que habéis visto, que los ciegos ven, que los cojos andan
Y justamente después el Señor confirma el ministerio de Juan. Y habla de Juan como aquel que había sido enviado para dar testimonio de él, pero no vemos a un Jesús que dice, pero a ver Juan, eso se ha dicho Juan, de verdad. No, Jesús no reacciona así, para que podamos entender que ante las dudas que podamos tener, que podamos ir al Señor y que no nos imaginemos un Señor como no es, sino que el Señor Jesús nos va a querer quitar esa duda. Por su palabra, pues junto con otros hermanos, pues Él tiene el medio, ¿no? Pero que no nos quedemos con dudas. De la misma manera que os he dicho, con pasajes de la Escritura que no podamos entender, pues bueno, pues sigamos estudiando la palabra y seguramente nuestro Señor en su misericordia y con su luz nos hablará, ¿no? Así que vemos a un Juan que no conocía a Jesús de una manera, pero no lo conocía como el Hijo de Dios. Y conoció y empezó a dar testimonio de Jesús cuando vio que el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿no? Y al final fue esto y entender que el único en el que Dios el Padre decía que tenía complacencia era en él, ¿no? Y ya para terminar, pues la verdad es que pensaba en paralelismos del tiempo en el que vivió Juan el Bautista y en el tiempo en el que vivimos hoy día, ¿no? Vemos aquí a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento porque el Señor Jesús venía al mundo, ¿no? Y en cierta manera nosotros pues estamos en lo mismo, estamos en un tiempo en el que el Señor Jesús va a venir otra vez. No va a venir como la primera vez, como un cordero, sino va a venir como alguien que ha ofrecido la salvación para la humanidad, pero la humanidad no la ha querido. Y es un tiempo que para mí tiene un paralelismo, ¿no? Pero concretamente con Juan el Bautista y con lo que el Señor pues, nos manda a nosotros, veía mucha similitud, ¿no? En primer lugar, como os he dicho antes, Juan el Bautista, el nacimiento de Juan fue un nacimiento milagroso. Sus padres eran de avanzada edad y además eran estériles, o sea, no había un medio humano de que ni siquiera hoy día con los avances de que Elizabeth y su marido, que era ¿cómo se llamaba? Zacarías, no había medio humano de que pudieran hacer de que este matrimonio pudieran tener un hijo, y sin embargo Dios así lo quiso, ¿no? Y nosotros, nuestro nuevo nacimiento es un milagro, no es por nada que podamos hacer, sino que es algo que ha obrado Dios en nosotros. Vemos también a Juan cuando le dicen ¿qué piensas de ti mismo? ¿No? O como dice, ¿qué dices de ti mismo? Dice, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Y acaso no estamos en un desierto hoy día? Realmente estamos en un desierto en el que nos parece imposible que pueda brotar una planta, ¿no? Y es verdad que es imposible que pueda brotar. Pero yo creo que eso no nos debe hacer dudar del poder de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo para sembrar. Es imposible que una semilla pueda brotar en el desierto, pero es que no se trata de lo bien que la siembres, sino se trata de que el Señor pues, haga su obra y que en medio de un desierto pues pueda haber vida, ¿no? Porque Él es el que da vida. También vimos el otro día también que el Señor quiso utilizar la locura de la predicación. Y también lo veía reflejado en esto, en el desierto en el que estamos, pero no nos debe desanimar, que al final el Señor está con nosotros y además que es una respuesta al amor que hemos recibido, ni más ni menos, ¿no? Y por último, hay algo que dice Juan, que dice, no sé si lo voy a ver, cuando dice en el versículo 23, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, él sabía que el Señor Jesús lo había mandado. Él sabía que había una profecía en Isaías que hablaba de esto. Y espero que no se me malinterprete, pero cada uno de nosotros tenemos una profecía que habla de nosotros, ¿no? De lo que es nuestro cometido. Y vamos a Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Y hablamos muchas veces, ¿no?, de las promesas del Señor
Quizá, pero sí que hay una promesa y una profecía que debemos de creer si realmente queremos la palabra. Vamos a leer el versículo 7. Hechos 1, versículo 7 dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y eso es una profecía y una promesa. Pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces veía ese paralelismo con Juan, ¿no? Juan se veía reflejado en Isaías y nosotros debemos vernos reflejados también en este pasaje, ¿no? Que el Señor ha prometido que su Espíritu Santo nos va a dar poder para ser testigos de Jesús, como Juan también lo fue en su tiempo de una manera distinta, y a nosotros pues también la manera de dar testimonio es distinta porque conocemos todo el plan de salvación, ¿no? Así que el Señor haga realidad en nuestros corazones pues todas estas cosas y que las podamos meditar, no simplemente saberlas en nuestras mentes, sino que, como hemos visto antes en Corintios, que el Señor las escriba en las tablas de nuestro corazón y que Él pues que haga la obra. Así que era esto lo que yo quería tener en mi corazón de compartiros, y el próximo día veremos cómo el Señor llamó a los primeros discípulos. Así que